Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos en el video 5. Bienvenidos al canal, bienvenidos, bienvenidas. Si quieren ver desde el principio cómo hemos llegado hasta aquí, yo les recomiendo que vayan al video número 1, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con este motivo, este diseño tan bonito. Esto está quedando muy bonito, es un color muy delicado, la combinación del blanco y el azul, y a mí me está gustando mucho. Así que si a ti también te gusta, ya sabes, dale al dedito, al me gusta, al like, como quiera que le llamen. Y suscríbanse, si no te has suscrito, suscríbete, suscríbete, es gratis y no duele, ¿vale? Bueno, mira, a mí se me ha ocurrido una cosita. En lugar de comenzar nuestra vuelta, como la hemos venido comenzando aquí, o por aquí que la comenzábamos, la vamos a empezar desde aquí, porque eso a nosotros no nos cambia nada en cuestión del tejido, o el dibujo no altera, pero a nosotros sí nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque así al conteo de puntos sabemos que empezamos aquí con tantos en azul y no tenemos que mirar que el inicio son tantos en blanco más, sin embargo, luego son menos puntos los que tenemos de separación. Así comenzamos desde aquí y nos quitamos de confusión. ¿Qué les parece? Es buena idea, ¿no? Bueno, pues lo dicho, vamos a comenzar nuestra vuelta aquí. Nuestra vuelta azul, bueno, nuestros puntos azules, mejor dicho. Bueno, esta es la vuelta 14 y la vuelta 14 es igual a la 9, es como esta de aquí. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer 16 puntos en azul y luego serán 4 en blanco. Porque ya hemos dicho, ¿no? Que lo que vamos es ahora tejiendo hacia arriba, como si estuviéramos de aquí hacia abajo, repitiendo estas vueltas. Ya tengo 16 puntos hechos, lo que es igual a un punto menos en azul. Dejo un punto azul libre a este lado y otro punto azul libre al otro lado. Entonces aquí ya son 4 puntos en blanco. 1 y 2 y 3 y 4. Y en este cierro en azul. Aquí. Y vuelvo a repetir en azul los 16 puntos que tengo hasta llegar al final, al último puntito azul. Después haré mis 9 puntos de separación en blanco y volveré a repetir lo mismo a toda la vuelta. Finalicé la vuelta 14 y ahora he comenzado con la vuelta 15. La vuelta 15 son 15 puntos en azul, porque lo que estamos es ahora repitiendo esta vuelta de aquí. 15 puntos en azul, luego corresponden 6 en blanco, repetimos los 15 en azul. Eso es lo que ahora nos toca en esta vuelta. Entonces yo ya hice mis 15 en azul, ahora voy a hacer 6 en blanco y vuelvo a repetir en azul. Luego tendré los 9 de separación y a repetir de nuevo en cada motivo la misma cantidad de puntos para así completar la vuelta. Aquí yo ya tengo mis 6 puntos en blanco y ahora aquí ya vuelvo al azul y a tirar millas, que esto está quedando muy bonito. Es sencillito, es simple, no tiene muchos cambios. Los cambios entretienen mucho. Esto va a salir rapidito. Si ven cómo se ve ya el efecto del reflejo, pues adelante. Estamos ya en la vuelta 16. La vuelta 16 es esta de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es
en blanco vamos a ocupar 5 puntos de la zona azul, que fue lo que hicimos aquí en esta vuelta, que fuimos tejiendo en blanco hasta adentrarnos 5 puntos en la zona azul. Y al final vamos a dejar también un punto libre y otro más de aquí para completar aquí 8 puntos en blanco. Bueno, ahora ya que sabemos lo que vamos a hacer, ya resulta mucho más fácil. Ahora los puntos de separación, pues si hemos trabajado con 9 puntos, ahora le vamos a añadir 5 por un lado, 5 por otro, vamos a tener 19 puntos de separación. Aquí tejemos 5 puntos sobre azul. 3, 4, 5. Cambiamos al azul y vamos tejiendo hasta un punto antes de acabar el azul, ¿sí? He tejido 9 puntos en azul y ahora regreso al blanco para hacer 8 puntos. El octavo punto lo ocupo de los azules y ahora retomo el azul y vuelvo a tejer 9 puntos en azul hasta llegar a la zona que ya corresponde tejer en blanco, que por supuesto vamos a tener aquí 5 puntos azules sobre los que vamos a tejer en blanco, y de nuevo tendremos esas 2 orejitas en nuestro dibujo como las tenemos aquí abajo. Estas son las orejitas que estamos ahora haciendo aquí, estas patitas. Entonces vamos tejiendo 9 puntos en azul y nos quedarán 5 puntos pendientes que cubriremos en blanco. Tengo 3, 4 y 5 puntos en blanco sobre el azul de la vuelta anterior. Sigo tejiendo los 9 puntos de separación que tenemos antes. Por lo tanto son 14 puntos y seguiré tejiendo 5 puntos más sobre el azul del siguiente motivo. Entonces completarán los 19 puntos de separación. Aquí ya estoy llegando a la zona azul y cubro 1, 2, 3, 4. ¡Ah! Se fue la luz. Ya está de vuelta. La batería que se acaba. Y 5. Bien, ahora aquí cambio al azul. Hago 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vuelvo a pasar al blanco para hacer estos 8 puntitos en blanco que tenemos aquí. Si ven cómo se van formando ya las patitas y el reflejo del motivo de abajo. Bien, pues seguimos así. Esto es lo que vamos a ir repitiendo una tras otra hasta dar toda la vuelta. Estamos ya en la vuelta 17. La vuelta 17 es esta vuelta de aquí. Es decir, que ahora vamos a tener una cantidad de puntos en azul y luego cambiamos a blanco, pero ya no hay tramos cortos, ahora ya son tramos largos. Bien, este punto de blanco, porque lo que vamos a hacer es cambiar uno de los puntos blancos por un punto azul. Aquí estamos, ¿sí? Igual que este,
que se va inclinando hacia la zona azul, hacia la zona blanca. Pues esto es lo que nosotros vamos a hacer aquí también. Nos inclinamos hacia la zona blanca, vamos tejiendo en azul y vamos a cubrir estos puntos que tenemos aquí de blanco y vamos a seguir derechito hasta el otro lado. Eso significa que vamos a hacer 28 puntos en azul. Vamos tejiendo, así. Así es como se ven los 28 puntos en azul. Aquí he invadido un punto de la zona del blanco y voy a cambiar al color blanco. Y en blanco vamos a hacer 17 puntos. Es decir, vamos a hacer todos estos puntos blancos menos el último, que ya lo cambiaremos a azul, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. En la vuelta 18, que es igual a la vuelta 5, que es esta de aquí. Aquí lo que vamos a hacer son 15 puntos en blanco, 30 en azul. Le estamos ganando un punto en la zona del blanco por este lado y otro punto azul a la zona del blanco por este. Entonces vamos creando esta forma igual a la que tenemos aquí abajo. Vuelta 19. La 19 es igual a la vuelta 4. Tendremos 13 puntos en blanco de separación y 32 en azul. La vuelta anterior 30, ganamos 2 puntos a la zona blanca y por eso tendremos 32. Y a la siguiente vuelta, es decir, la vuelta 20, haremos de igual forma a ganarle otro puntito más a cada lado de la zona blanca y volveremos a tener 34 puntos igual que tuvimos en la primera vuelta. Así pues, vamos a hacer estas dos vueltas porque no tiene mayor misterio. Es muy facilito y nos vemos cuando estén las dos vueltas hechas. Pues una vez completada la vuelta 20, así es como queda nuestro motivo. A continuación, vamos a hacer 4 vueltas en blanco, un punto en cada punto, 4 vueltas, ¿vale? Las vamos a hacer y nos vemos cuando estén hechas. Bien, yo ya hice las 4 vueltas en blanco. Ahora, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es repetir de nuevo esto. Entonces, como ya lo hemos hecho aquí y ya hemos dado el paso a paso, el conteo de los puntos y todo lo demás, pues ya lo que vamos a hacer es, ya cada uno por su cuenta, repetir lo mismo que hemos hecho. Una vez hemos hecho estas 4, repetimos de nuevo, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Es un reto? Bueno, pues nos vemos cuando ya esté esto hecho. Mucho ánimo. Yo sé que podéis hacerlo. Yo sé que sí. Later. Hola, ya estoy aquí de vuelta. Bueno, pues así es como ha quedado, ¿sí? Hemos repetido aquí, bueno, hemos hecho las 4 vueltas aquí de separación y he vuelto a repetir de nuevo lo mismo que habíamos hecho aquí abajo. Entonces tenemos 2 franjas de motivos. Bien, en mi caso, esta mochilita en este momento está midiendo 20 centímetros. Yo no voy a repetir más el motivo, no lo voy a volver a hacer una tercera franja, porque yo creo que con esta medida ya tenemos suficiente. Lo que sí voy a hacer son 2 vueltas en blanco a partir de aquí. Entonces, si les parece, hacemos 2 vueltas de un punto por punto en blanco a todo alrededor. Y empezamos a hacer los ojales. Hagamos estas 2 vueltecitas y luego vemos. Bien, ya completé 2 vueltas en blanco de un punto en cada punto. Y ahora en esta siguiente vuelta lo que vamos a hacer es los ojales.
vamos a intentar colocar un ojal en cada uno de los motivos. Es decir, vamos a colocar un ojal aquí, otro aquí. Entonces tendremos 6 ojales en total en la vuelta. Entonces, para hacer esto, claro, yo lo explico así porque es posible que algunas de vosotras o vosotros tengáis distinta cantidad de puntos de los que tengo yo. Entonces, dar una cantidad exacta de puntos, pues igual no va a ser lo ideal. A ver, yo voy a marcar aquí el primer punto y voy a tejer, que creo que son unos 16, 17 puntos para ubicarme, no exactamente en el centro, pero más o menos. Entonces voy a ir tejiendo. Bien, yo aquí he hecho 14 puntos. Ahora vamos a hacer 3 al aire, es decir, 3 sobre los hilos que tenemos internos. Entonces hacemos 1, 2, 3 puntos. Y ahora aquí contamos 1, 2, 3, en el que hace 4, retomo el tejido. Y así ya tenemos el primer ojal. Vamos tejiendo de nuevo hacia el siguiente motivo. ¿Sí ven? El primer ojal ya lo tenemos ahí. He tejido 37 puntos y vuelvo a repetir 3 puntos al aire. He quedado, si ven, aquí a esta altura del dibujo. Con los 3 puntos que vamos a hacer al aire, pues quedará el ojal más o menos a esta altura. No es exactamente el medio, pero es un cálculo, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3. De todas formas, yo voy diciendo los puntos que hago yo, teniendo en cuenta la cantidad de puntos que tengo yo. 1, 2, 3. En el cuarto retomo. Por lo que ya hemos dicho antes, ¿sí? Que de pronto cada uno pues tenga una cantidad distinta de puntos, por lo tanto, esto es orientativo. Bien, voy a tejer otros cuantos puntos hasta llegar al siguiente motivo. De nuevo he tejido 37 puntos y voy a hacer el siguiente ojal. Hago 1, 2, 3 sobre los hilos, cuento 1, 2, 3, en el cuarto pincho y retomo el tejido otra vez. Así que yo creo que esta cantidad de puntos puede ser una buena cantidad para mí. Que tú tienes más puntos alrededor o tienes menos, bueno, pues guíate aproximadamente colocando cada ojal que te coincida más o menos, centradito con cada uno de los motivos, y al final tendremos 6 ojales igualmente. Una vez hecha la vuelta de los ojales, vamos a hacer 2 vueltas más en blanco. Hacemos un punto en cada punto. La zona de los ojales, que es esta de aquí, pues la hacemos igual como hemos hecho cualquier otro de los puntos, ¿sí? Porque así vamos manteniendo la misma cantidad de puntos y queda el ojal perfectamente colocado dentro del tejido sin alterar la cantidad de puntos, ¿sí? Entonces vamos tejiendo un punto sobre cada punto, 2 vueltas. Bien, ya finalicé las vueltas, las últimas vueltecitas, y mi mochila, en mi caso, está midiendo 22 centímetros, que es lo mismo que 8 pulgadas y media, casi 9. 22 centímetros, casi 9 pulgadas. Yo creo que esa es una muy buena medida y yo por mi parte
la daría por finalizada, solo a falta de la última vuelta de remate, que vamos a hacerla en punto cangrejo. Es un punto que suelo hacer muy a menudo, porque es que entre otras cosas da muy buen resultado, queda muy bonito y es muy fácil. Y bueno, para quien no lo haya visto antes, vamos a ir hacia atrás. Entonces, estamos en este punto de aquí, nos vamos al anterior y tejemos. Esta vez ya no llevamos los hilos internos, no, ya los dejamos y cogemos el punto entero. Ya no cogemos la mitad del punto de atrás, sino el punto completito. Aquí y vamos al siguiente atrás y cerramos. Y al siguiente o al anterior, como podamos verlo, ¿no? Aquí, así. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Si ven, el efecto queda muy bonito. Ok, si haciendo este punto en cada uno de los puntos, cuando vamos haciendo aquí el punto inmediato, si ven que les queda demasiado tupido, que empieza a ser un poco de volante, también lo podemos hacer saltando un punto. Yo lo he empezado a hacer punto por punto y he visto que no quedaba bonito. Entonces he decidido hacer saltar un punto e irme al siguiente. De nuevo me salto un punto y me voy al siguiente. Y haciendo de esta forma, pues no queda ni boleado y queda muy bonito. ¿Sí ven el efecto? Entonces tenemos esas dos opciones, o hacerlo en cada punto, o si ven que el tejido les está quedando un poco tipo volante, ondulado y tal, pues nada, lo podemos hacer saltando un punto. Saltamos un punto, nos vamos al siguiente. Bien. Bien, una vez llegamos ya al final, este último punto, lo que hacemos, nos vamos al primero que hicimos. Aquí enganchamos y colocamos esta lazadita así. Y de esta forma queda cerradito. Ya está. Listo. Esto ahora ya solo cortar la hebra. Y luego ya acabamos. Esta hebrita ya la perdemos con aguja lanera. Y estas internas que tenemos, lo que hacemos es que, que no se ve, tensamos, cortamos y reacomodamos y de esta forma quedan perdidas. Esta la perdemos luego con una agujita lanera. Así ya lo he dicho. Me repito un poco. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí de momento. A ver, aquí tengo yo poquito espacio. Lo vamos a dejar ahí de momento. Y continuamos en el siguiente vídeo. ¿Qué les parece? Tenemos que hacer el cordoncito que va alrededor y la gasa, que esto todavía le queda un poquito. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.